La situación del país cuando yo comencé, por allá por el año 2002, 2003 probablemente, era muy interesante. Yo acababa de llegar a Caracas procedente de Maracaibo y ya en Caracas había una movida muy interesante. Ya se había dado en el 2001 la primera marcha. Y bueno, para mí todo eso era como muy nuevo. Yo comencé a buscar información en internet y conseguí una página web de una organización que se llamaba Amazonas de Venezuela. Y era una organización dedicada a la promoción cultural, encuentros poéticos y básicamente toda la movida cultural relacionada con mujeres lesbianas, eh, mujeres bisexuales también había en el grupo, recuerdo. Eh, y ellas hacían encuentros, no recuerdo con qué frecuencia era, pero sé que hacían encuentros, eran bien agradables, todas entre mujeres, y pedían colaboradoras para escribir en la página web. Y así fue como yo comencé, escribiendo algunos artículos cortos, de lo poco que yo sabía para ese entonces, sobre mujeres lesbianas. En Venezuela había además un interés por comenzar a exigir derechos. Recuerdo que en 2003 había una iniciativa de un joven que se llamaba Heisler Bahamonde, un personaje muy interesante, que estaba promoviendo una ley de diversidad sexual, en el que se incluía, obviamente, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, una prohibición de discriminación por razón de orientación sexual, y creo que también había algo relacionado con personas trans. No estaba, para ese momento no hablábamos de personas trans. Creo que ese término nació como en 2004, 2005, o se comenzó a utilizar para esa fecha. Eh, Estaba, por supuesto, Chávez comenzando esta revolución social con sus movimientos feministas, eh, aunque no terminaba de convencer nunca, y como en efecto ya hoy en día lo sabemos, nunca hubo ningún reconocimiento de derechos a personas LGBTI, eh, al menos desde el punto de vista político, verbal, él se mostraba como un feminista. Entonces eso entusiasmó a muchísima gente, ¿no? Y creo que eso motivó el surgimiento de más organizaciones ya posteriormente en 2004, cuando nace Fundación Reflejo, Divas de Venezuela, nace la otra organización que era de personas trans también. De manera que a mí me pareció muy interesante y mi participación en ese momento fue como colaboradora en la página web de la organización Amazonas Mujeres de Venezuela. A ver, creo que había mucha necesidad de conocer. Yo llegué procedente de Maracaibo, como dije, y yo no tenía conocimiento y mucho menos experiencia con ninguna otra mujer. O sea, había como mucha curiosidad de saber y conocer otras mujeres lesbianas. Eh, Creo que esa fue mi motivación inicial. Aprender, conocer personas, o hacer amistades. Eh, y Hani me invitó, recuerdo, a una entrevista que la habían convocado para hablar sobre homosexualidad en la televisión, en el canal Televen. Para ese momento era un programa piloto que estaban haciendo y convocaron a varias organizaciones. Ahí estaba José Ramón Merente, que fue cuando lo conocí, eh, estaba Hani, y había otros activistas de otras organizaciones que ahorita lamentablemente no recuerdo, pero sé que éramos un grupo como de 5 o 6 personas. Eh, Básicamente yo diría que había como una necesidad de aprender,
de aprender sobre el tema, de conocer otras personas sin saber que me estaba adentrando al mundo del activismo. Eh, Así que fue una cosa mucho más intuitiva, como colaborativa. Ahora, yo siento que yo entro realmente al activismo un poco más adelante, en 2012, cuando yo me convertí en la profesora asesora del grupo de diversidad sexual de la Universidad Simón Bolívar. En ese grupo, ellos tenían un profesor asesor. El profesor asesor de ese grupo era Jesús Ravelo, a quien yo lo conocía porque éramos colegas en la misma universidad. Jesús Ravelo se jubila y se va del país y el grupo queda sin un profesor asesor. Y yo me ofrecí para acompañarlos. Y así fue como comencé, retomando la actividad en 2012 frente a una organización. Hacíamos actividades y eso me obligaba a mí a estar en contacto con otras organizaciones fuera de la universidad, y entonces entré en contacto con José Ramón Merentes de Unión Afirmativa, con Venezuela Igualitaria, que estaba comenzando en ese momento, y con otras organizaciones que, bueno, ahora no recuerdo. Y posteriormente, ya, yo me involucro con, se estaba discutiendo la ley de protección a las personas que viven con VIH y sus familiares. Ya yo había pasado a formar parte de Unión Afirmativa como voluntaria en 2013. Después que soy voluntaria, en 2014 José Ramón se va del país y yo asumo la coordinación de Unión Afirmativa. Por eso es que yo ya para 2014, 2015, creo que el evento que marcó mi ingreso definitivo al activismo fue cuando estuvimos presentando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela. Y ese informe lo hicimos, fue una colaboración entre Acción Ciudadana contra el SIDA y Unión Afirmativa. Y ya además tuvimos el apoyo de otras organizaciones, estaba Venezuela Diversa en ese momento. Así que ese fue más o menos ahí sí había una intención de entrar al activismo mucho más conscientemente, porque siendo profesora, siendo la profesora coordinadora o asesora del grupo de diversidad sexual, en la universidad comenzaron a ponerme obstáculos para mi ascenso. Y eso evidentemente eran signos de discriminación. Y me vi yo siendo víctima de discriminación. Y me tocó defenderme. Y para defenderme, pues me tocó aprender muchísimo también. Y paralelamente yo hice mi trabajo de tesis de posgrado en la Universidad Simón Bolívar sobre la discriminación presente en los programas humorísticos en la televisión. Para ese momento había un programa que se llamaba ¿A qué te ríes? Y había un segmento que se llamaba Los Fabulosos, que eran unos hermanos que hacían bromas. Yo le hice un análisis a ese programa, un análisis pragmático y un análisis de discurso, y dio como resultado, como lo esperábamos, que en efecto ese programa estimulaba y promovía y de alguna manera perpetuaba la discriminación basada en la orientación sexual, con 3, 4 argumentos muy puntuales. Y mi rol como profesora asesora del grupo de diversidad sexual, más mi trabajo de tesis, bueno, me puso en el ojo del huracán, y yo comencé a ser objeto de discriminación en mi trabajo. Esa sí fue mi motivación definitiva para yo decir, necesito defenderme. Y fue cuando yo pues comencé a hacer actividad y a formar parte de Unión Afirmativa, primero como colaboradora, como
voluntaria y después en el 2014 que asumí la coordinación general. Ya en 2015 estábamos entonces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando ese informe y era un informe, era la primera vez, fue importante porque era la primera vez que estábamos en la comisión con una sesión de 1 hora para hablar sobre la situación de personas LGBTI en el país y para hacer reclamos, no solamente los reclamos más comunes que se han hecho, que son, bueno, por el matrimonio, la identidad de las personas trans, no, estábamos presentando datos fuertes, con ejemplos, con evidencias, con relatos sobre los crímenes de odio en el país. Pero además toda la discriminación que se había promovido desde el Estado, liderada por quien era en ese entonces el canciller de la República, que era Maduro, Nicolás Maduro. Eso es lo que recuerdo de cómo yo entré y mis motivaciones, así que fue como un camino lleno de cosas, como de muchos eventos que me llevaron a finalmente decir, sí, yo necesito dedicarme a esto y esto es lo que voy a hacer y eventualmente renunciar a la Universidad Simón Bolívar. A ver, yo he hecho un análisis, sí, del feminismo. Yo sí estoy de acuerdo en lo que algunas feministas dicen, que hay distintos feminismos. Sí hice una crítica hace poco en un programa donde me invitaron. El feminismo en sus comienzos tiene una perspectiva de izquierda, de la ideología de izquierda, y se habla mucho del socialismo. Cosa que no ha sido nunca mi formación. Yo comencé formándome en derechos humanos. Entonces, para mí, la defensa de las mujeres y todos los derechos de las personas LGBTI no está guiada desde una ideología, no desde la ideología de izquierda, sino desde los principios de derechos humanos, principios de igualdad y no discriminación. Quizás esa es la perspectiva que yo tengo desde dónde hago yo mi defensa de derechos humanos. Es más desde los estándares internacionales, de lo que dice Naciones Unidas, y no necesariamente es una visión de izquierda feminista como ha sido históricamente. Yo sí creo que hay bastantes logros. Para Unión Afirmativa, un logro importantísimo fue la sentencia 190. La sentencia 190 para el año 2008 fue la primera sentencia que emitía el Tribunal Supremo de Justicia. Para ese momento era la Corte Suprema de Justicia, sobre la prohibición de discriminación basada en la orientación sexual. Fueron 3 cosas importantes. No se puede en Venezuela discriminar a alguien debido a su orientación sexual. Eso lo dice la sentencia. Segundo, decía, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni condena ni prohíbe las relaciones entre parejas del mismo sexo. Y tercero, le ordenaba a la Asamblea Nacional legislar para proteger a las parejas del mismo sexo. Eso para ese entonces fue una sentencia importantísima. No fue suficiente, como ya hoy sabemos, pero para ese momento fue muy importante. Yo considero que ese es un logro no solamente de Unión Afirmativa, sino de todas las organizaciones que apoyaron esa solicitud de interpretación que hizo Unión Afirmativa. Luego, sin duda alguna, el haber logrado llevar la situación de derechos humanos al plano internacional, comenzando por esa audiencia que tuvimos en la CIDH. Esa audiencia fue importantísima porque fue, repito, internacionalizar, es decir, salir
de Venezuela e informarle al mundo lo que estaba pasando en Venezuela sobre las personas LGBTI. Luego yo creo que en Venezuela hemos tenido, bueno, el movimiento LGBT ha tenido momentos muy importantes, que lamentablemente no han redundado en lo que deseamos, que es el reconocimiento de nuestros derechos, pero que yo sí creo que han hecho mover a la sociedad. Y creo que otro logro es precisamente cómo la percepción eh, de la homosexualidad en el país ha cambiado. Probablemente también por la influencia de la globalización, la televisión por cable, la radio, etc. Pero yo sí creo que en Venezuela ha habido un cambio social, aunque no hemos logrado el cambio legal. Todas las marchas que hubo, la intención de la aprobación del matrimonio igualitario, la solicitud que se hizo. Esa solicitud se hizo, estuvo obviamente llena de varios errores estratégicos, eh, pero se hizo, se logró, por lo menos la entrega. No tuvimos el resultado, pero fue importante porque fueron actuaciones de las organizaciones en conjunto. También hubo una similar en 2008, 2009. Yo creo que esos son logros importantes del movimiento. El ahora es muy diferente a cuando comencé, que nuestras exigencias, a pesar de que había crímenes de odio, las cifras de asesinatos de personas trans sobre todo eran muy altas, todavía estamos como a la par de nuestros países latinoamericanos, exigiendo matrimonio, exigiendo no discriminación, exigiendo la identidad de personas trans. Pero hoy en día es diferente, estamos atravesando una situación humanitaria difícil, y para el año 2016 hubo algo que cambió totalmente el activismo, de haber existido 42 organizaciones. Para el año 2016 se redujo a apenas menos de 20 organizaciones, debido a la migración forzada, que también afectó a las personas LGBT. Y entonces nosotros, además de lo que ya habíamos comenzado a hacer, que era denunciar internacionalmente la situación, teníamos un trabajo adentro que era formación de periodistas. Yo creo que eso también lo podemos contar como un logro de unión afirmativa. Nosotros llegamos a formar en tan solo los primeros 3 años más de 200 periodistas, porque entendimos la importancia de estar en los medios, de hablar del tema, hablar de los derechos, y ese fue un trabajo que hicimos y fue muy importante. Posteriormente, hoy en día, desde 2017, que repito, comenzó más o menos la emergencia humanitaria, nosotros nos vimos obligados a comenzar a hablar de otras cosas mucho menos agradables, que era cómo las personas LGBTI, las personas que vivían con VIH, estaban muriendo por no tener antirretrovirales. Cómo las personas trans en ese momento, 2017, nosotros nos tocó denunciar cómo las mujeres trans estaban siendo víctimas de trata. Al menos 27 mujeres fueron rescatadas de un lugar donde estaban siendo explotadas sexualmente en España y en Portugal, y eso fue apenas el inicio de ese flagelo tan horrible que es la trata de personas, la trata de mujeres trans en particular, que afecta a la comunidad. Y otra cosa que comenzamos a denunciar para ese momento fue cómo no había las hormonas para que las personas trans siguieran su proceso de transición, y entonces comenzaron a consumir hormonas animales, lo que ponía su vida en riesgo. Entonces eso fue el inicio de lo que hoy estamos haciendo, que estamos dedicados a, de alguna manera, a incidir en el tema de la ayuda humanitaria. Y este año publicamos una guía
una guía sobre protección a personas LGBTI en la acción humanitaria, que hemos estado utilizando para formar, para capacitar a otras organizaciones de derechos humanos y organizaciones de acción humanitaria para que incluyan en sus programas a las personas LGBT. Hemos estado ofreciendo servicios psicológicos y servicios de asistencia legal, acompañamiento a víctimas de discriminación. Seguimos con la formación a periodistas y además publicamos otra guía que se llama Guía de Recolección de Información sobre Personas LGBTI en Venezuela, que básicamente lo que busca es decirle a las instituciones del Estado que están obligadas a recabar información sobre personas LGBTI, porque de esa manera es que vamos a saber cuáles son las necesidades y poder elaborar políticas públicas. Eso básicamente es lo que estamos haciendo desde hace como 4 o 5 años y trabajando en red. Nosotros formamos parte de varias redes, una red que se llama Con Ellas, donde trabajamos todas las afectaciones de personas LGBTI y mujeres en la acción humanitaria. Estamos en una red que se llama Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna, que es donde abordamos el tema de trata. Y somos parte de Un Venezuela, que es una plataforma a nivel nacional que lleva a cabo diagnósticos comunitarios para conocer la situación de personas LGBT, la situación de la población venezolana en general y cuáles son sus necesidades para la acción humanitaria. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. Probablemente se me pasa algo, pero eso es más o menos lo que estamos haciendo hoy en día.